Ok. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar entonces, primero que todo, del manejo de las complicaciones crónicas de la diabetes y vamos a incluir aquí complicaciones microvasculares. Nos vamos a centrar sobre todo en nefropatía, que es donde existe mejor evidencia del tratamiento farmacológico, pero vamos a hablar un poco también de retinopatía, neuropatía y luego vamos a hablar algo de enfermedad macrovascular, enfermedad cardiovascular, ictus y enfermedad arterial periférica. Entonces, estos son los temas que vamos a tocar. Entonces, vamos a empezar con nefropatía diabética. Lo primero con la nefropatía diabética, entonces, bueno, realmente el término hoy en día no es nefropatía diabética, sino debería ser enfermedad renal crónica, enfermedad renal crónica por diabetes. Entonces, las siglas en inglés son DKD, eso es Diabetic Kidney Disease, entonces enfermedad renal crónica por diabetes. Y aquí vamos a tener la definición, que básicamente puede ser definido de dos maneras. Uno, por medio de una tasa de filtración glomerular de menos de 60 cc por minuto. Entonces vea que no está definido por niveles de creatinina y aquí hay que acostumbrarse siempre a sacar la tasa de filtración glomerular. Y puede estar definido también por presencia de albuminuria, de microalbuminuria, mayor a 30 miligramos por gramo en al menos 2 orinas al azar de manera consecutivas. Entonces, vean que la presencia de enfermedad renal diabética puede estar definida tanto por la tasa de filtración glomerular como por albuminuria. Y no todos los pacientes tienen los dos espectros, ¿verdad? Entonces, la presencia de albuminuria se presenta alrededor del 30% de los pacientes, pero hay un 9% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica definido por tasa de filtración glomerular, y de los cuales hay un tralape nada más del 13% que tiene ambas condiciones. Entonces, toda la evidencia que vamos a discutir de ahora en adelante está centrado en la presencia de albuminuria. Y realmente nosotros no tenemos muchos datos de cómo se maneja la enfermedad renal crónica por diabetes en ausencia de albuminuria y con solo caída de la tasa de filtración glomerular. Hay diferentes razones que pueden llevar a una caída de la tasa de filtración glomerular sin presentar microalbuminuria. La albuminuria es una señal de lesión glomerular, pero muchas veces podemos tener isquemia a nivel de los túbulos renales que nos llevan a la reducción de la tasa de filtración glomerular, o también puede ser en parte por el uso crónico de IECAS o ARA2, que nosotros podemos enmascarar la albuminuria y no vemos la albuminuria y vemos nada más la caída de la tasa de filtración glomerular. Entonces, esta es la evolución clásica que nosotros siempre hemos tenido en mente de cómo se presenta la enfermedad renal crónica por diabetes, donde al principio vamos a tener más bien hiperfiltración y se presenta con una hiperfunción con hiperfiltración. Entonces, en este caso, se presenta al inicio, vamos a tener una tasa de filtración glomerular elevado, albuminuria que puede ser transitoriamente reversible, creatinina normal y podemos tener un aumento del tamaño de los riñones por ultrasonido. Luego, un periodo de latencia clínica donde todo está normal. Entonces, cae la tasa de filtración glomerular, de vuelta a la normalidad, albuminuria normal, química sanguínea normal y ultrasonido normal. Luego, el inicio con la nefropatía incipiente, donde vamos a tener tasa de filtración glomerular que puede estar normal, pero ya empieza a aparecer microalbuminuria persistente. En alguna ocasión ya empieza a presentarse hipertensión de manera concomitante. Luego, ya tenemos la fase de nefropatía clínica, que es con la presencia de proteinuria, definido con más de 300 miligramos de proteinuria 24 horas o más de 300 miligramos también de albuminuria. Ya podemos empezar a tener algún grado de caída de la tasa de filtración glomerular, que la creatinina puede empezar a subir y la hipertensión se vuelve muy prevalente ya en esta condición. Y finalmente, con falla renal, que usualmente se define con una tasa de filtración glomerular de menos de 15 cc por minuto, con proteinuria que también puede empezar a bajar porque sencillamente no tienen glomérulos por donde filtrar la proteinuria, definitivamente ya empieza a tener elevación de creatinina y prácticamente todos los pacientes presentan hipertensión arterial. Sin embargo, digamos, como les mencionaba, esta era la evolución clásica. Entonces, hiperfiltración transitoria, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí hiperfiltración transitoria, perdón, es aquí, hiperfiltración transitoria, luego una caída, un periodo de latencia clínica y luego una caída gradual de la tasa de filtración glomerular. Y luego una microalbuminuria que se presentan al principio, luego normaliza y empieza a subir para luego empieza a caer cuando cae la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, hoy en día sabemos, como mencionábamos, que esto no siempre es así. Incluso entonces esta es la nueva clasificación del CADIGO, que yo estoy seguro que todos ustedes han visto. Y se refiere a diferentes grados de albuminuria, entonces puede ser normoalbuminuria, microalbuminuria o macroalbuminuria. Y los diferentes estadios de la tasa de filtración glomerular. Entonces un estadio 1 con más de 90 cc por minuto, estadio 2 entre 60 y 90, 3A, 3B, 4
y nos falta aquí el estadio 5, que es menos de 15 cc por minuto. Y estos cuadros de colores se refieren al riesgo de progresión de la lesión renal. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un estadio 3A, pero ya está en rango proteinúrico, entonces la posibilidad de que nos avance a un estadio de enfermedad renal crónica terminal es muy alto, ¿verdad? Pero si yo tengo un paciente, como por ejemplo un estadio 2, pero ya tiene microalbuminuria, ya el riesgo es moderado. Entonces, el riesgo va a estar en función de la tasa de filtración glomerular y en función de la albuminuria. Las dos variables son importantes. Entonces, si nosotros nos vamos a este orden con el que empezamos aquí, entonces vamos a empezar a revisar la evidencia para tratar de evitar pasar etapas. Es decir, vamos a ver qué evidencia existe en los pacientes normoalbuminúricos para tratar de que aparezca por primera vez microalbuminuria de manera persistente. Luego vamos a ver la evidencia de los pacientes que tienen microalbuminuria y que le vamos a dar tratamiento para evitar que pasen a proteinuria. Y finalmente los que tienen proteinuria para evitar que pasen a tener enfermedad renal crónica terminal. Entonces, en el primer estudio, digamos, No, la XL, la de Grab. ¿Dónde la compró? En el chino por donde Co. Jimena, ok, ya. Entonces, este estudio, entonces el estudio Roadmap, es en pacientes que tienen diabetes normotensos, los pacientes tendrían normotensión arterial, y se les dio olmesartán, un ARA2 contra placebo, y el objetivo primario del estudio era tratar de ver si con eso se lograba evitar la aparición de casos nuevos de microalbuminuria. Y como nosotros podemos ver aquí, el grupo tratado con olmesartán efectivamente tuvo un 23% menos de riesgo de desarrollar microalbuminuria persistente comparado con el grupo al que se le dio tratamiento con placebo. Entonces, ¿cuál fue el problema? Acuérdense que estos son pacientes normotensos. Entonces, el problema fue básicamente que aquí vamos a tener un aumento en la tasa de mortalidad. Entonces, el número de muertes por enfermedad cardiovascular, ¿verdad?, fue de 15 casos, 0.7% en el grupo tratado con olmesartán y 0.1% en el grupo tratado con placebo, con un riesgo relativo de 5 veces mayor de tener mortalidad si se le trataba con un ARA2 en el contexto de pacientes normotensos. Y la mayoría de estos eran por muerte súbita cardíaca. Entonces, por supuesto, esto ha llevado a la recomendación actual de que en pacientes normotensos, ¿verdad?, normotensos, normoalbuminúricos, no está indicado desde darles tratamiento con un ARA2 con el fin de evitar la aparición de microalbuminuria, porque a pesar de ser efectivo, como podemos ver aquí, evidentemente no vale la pena el riesgo del aumento del riesgo de mortalidad. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es esto? Olmesartán es uno de los fármacos más potentes de los ARA2 en reducir presión arterial, y lo que se cree es que aquí se bajó la presión demasiado rápido en pacientes que de previo estaban normotensos. Entonces hay que tener algún cuidado. Por supuesto que si el paciente está hipertenso y tiene indicación para un ARA2, el darle el ARA2 en este contexto, entonces matamos 2 pájaros de un tiro y evitamos la aparición de microalbuminuria. En los pacientes que tienen microalbuminuria, entonces tenemos este estudio que se llama el estudio IRMA-2. IRMA quiere decir irbesartán reduction y microalbuminuria. Entonces, específicamente pacientes que tienen microalbuminuria, los pacientes se le autorizaron a recibir placebo, 150 miligramos diarios de irbesartán o 300 miligramos diarios de irbesartán. Y el desenlace primario era la aparición de proteinuria, o sea, la evolución hacia más de 300 miligramos en 24 horas de proteinuria. Y lo que se vio aquí es que las dosis altas de ARA2, en este caso de irbesartán, redujo más del 70% el riesgo relativo de aparición de proteinuria. Entonces, definitivamente, si yo tengo a alguien que tiene microalbuminuria, debería recibir un ARA2. Debería recibir un ARA2 y debería recibir un ARA2 a dosis altas. Entonces, vea que la dosis alta fue mucho más efectivo que las dosis bajas. En el contexto de pacientes que ya tienen proteinuria, hace 20 años, entonces en el mismo número, en el New England Journal of Medicine se presentaron los 2 estudios principales, con 2 ARA2 diferentes. Uno es este estudio, el estudio renal con losartán, y el siguiente que es el estudio IDNT, que vamos a ver que fue realizado con irbesartán. Entonces, ambos estudios siguen un diseño casi que idéntico. Entonces, eran pacientes que tenían proteinuria, que tenían diabetes, tenían hipertensión o no tenían hipertensión, o sea, la hipertensión no era un requisito para poder darles tratamiento. Los pacientes se aleatorizaban al ARA2 versus placebo y el desenlace era un desenlace compuesto donde incluía doblamiento de creatinina, donde incluía necesidad de terapia de sustitución renal, sea diálisis o trasplante y cualquier tipo de diálisis, o muerte de origen renal. Y lo que se vio aquí, en este caso,
fue que el desenlace primario compuesto con losartán, ¿verdad?, fue menor comparado contra el grupo placebo. Entonces, cuando nosotros analizamos cada uno de los desenlaces por separado, enfermedad renal terminal se redujo de manera significativa, pero desgraciadamente desde el punto de vista de mortalidad renal no alcanzó la significancia estadística. El otro punto importante aquí es, vean la diferencia de la presión arterial. Entonces, vean cómo el grupo placebo el grupo placebo en el primer año estaba en 150-80 y el grupo tratado con losartán en 146-78. Y para el final del estudio, el grupo de tratado con losartán tenía 140-74 versus 142-74 en el grupo placebo. O sea, cifras de presión arterial prácticamente iguales, a pesar de los cuales logramos la reducción del desenlace renal. O sea, no solo es bajar la presión arterial, sino es con qué bajamos la presión arterial. Y aquí los ARA2 claramente son superiores. Okay. El IDNT tiene la particularidad de que tiene 3 ramas de tratamiento. Tiene el grupo tratado con irbesartán, que es esta línea compuesta. Luego tenemos placebo, que es este, ¿verdad? Perdón, placebo es este. Y este otro que es amlodipina. Entonces aquí lo interesante es comparar los datos contra amlodipina contra otro tratamiento activo. La presión arterial al final del estudio, vean que la presión arterial alcanzada con amlodipina y con irbesartán fueron idénticos, de 140-77, y fueron menores comparados al grupo placebo. Y el desenlace renal era el mismo desenlace. Entonces, doblamiento de creatinina, enfermedad renal terminal, terapia de sustitución renal o muerte de origen renal. Entonces, cuando nosotros comparamos los resultados entre el grupo tratado con irbesartán y amlodipina, el desenlace renal compuesto se alcanzó en 40% de los pacientes tratados con amlodipina y 32% de los pacientes tratados con irbesartán, a la misma cifra de presión arterial. Entonces, 23% menos de riesgo en el grupo tratado con irbesartán versus amlodipina. Y en cada uno de estos criterios, entonces, doblamiento de creatinina, el riesgo fue menor a favor del grupo tratado con irbesartán. Enfermedad renal terminal, entonces no alcanzó estrictamente hablando la significancia estadística, pero estaba justo en el límite. Y muerte de origen renal, mortalidad por cualquier causa o mortalidad de origen renal, y al igual como sucedió en renal, no hubo una reducción significativa. ¿Okay? Pero vean cómo a pesar de alcanzar contra otro tratamiento activo, que en este caso es un calcio antagonista, a pesar de alcanzar la misma cifra de presión arterial, el ARA2 tiene un efecto nefroprotector mayor. Entonces, por supuesto que ahora cuando lo comparamos contra placebo, al tener una cifra más alta de presión arterial, incluso el grupo tratado con placebo, no es de extrañar que el desenlace renal compuesto haya reducido a favor del grupo tratado con irbesartán, doblamiento de creatinina a favor del grupo tratado con irbesartán y enfermedad renal terminal no alcanzó significancia estadística, pero numéricamente a favor del grupo tratado con irbesartán. Entonces, poniendo los dos estudios al lado, digamos, uno al lado de otro, y viéndolo desde esa perspectiva, entonces vemos cómo losartán versus placebo hay una reducción del 16% en el desenlace renal compuesto, lo mismo que irbesartán versus placebo, 20%. Irbesartán contra amlodipina, muy similar, y amlodipina versus placebo, muy similar. Entonces realmente no hay un cambio significativo. No quiere decir que amlodipina no funcione. Acuérdense que esto es para reducción de desenlaces renales. Amlodipina, por supuesto, que al bajar la presión, previene ictus y previene eventos coronarios, ¿verdad? Pero para efectos del riñón no logra tener tanto efecto. Y cuando separamos cada uno de los diferentes desenlaces, doblamiento de creatinina, por supuesto, a favor del ARA2, enfermedad renal terminal, a favor del ARA2, muerte y mortalidad cardiovascular, no alcanzó significancia estadística. Entonces, a ver quién quiere opinar. ¿Por qué amlodipina contra placebo, a pesar de bajar presión arterial, desde el punto de vista del riñón no fue tan efectivo? ¿Alguien se acuerda cuál es esa explicación? Imagino que tiene que ver con la farmacodinámica propia de los bloqueadores del canal de calcio. Ajá, ¿y qué inducen? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde produce vasodilatación a nivel renal los calcio antagonistas? Sería la diferente. La aferente. Producen vasodilatación en la aferente. Y si producen vasodilatación en la arteriola aferente, ¿qué va a pasar con la presión intraglomerular? Aumenta. Aumenta. Entonces, si aumenta la presión intraglomerular, entonces por supuesto que la filtración, ¿verdad?, va a aumentar
y por lo tanto no hay reducción de proteinuria. La diferencia es que los ARA2 producen, acuérdense, vasodilatación de la arteriola eferente. Y al producir vasodilatación de la eferente, la presión intraglomerular disminuye y es lo que permite tener este efecto nefroprotector. ¿Okay? Entonces, por eso es que el calcio antagonista, al producir vasodilatación de la aferente, no produce esa nefroprotección que nosotros queremos. ¿Okay? Pero como les reitero, no quiere decir que la amlodipina no funcione. Funciona para reducir otros desenlaces cardiovasculares, pero para efecto nefroprotector no nos hace mayor cosa. Eso es importante porque la mayoría de estos pacientes van a requerir entre 3 y 4 antihipertensivos. Entonces, en los dos estudios, en RENAL y en IDNT, el número de antihipertensivos necesarios para controlarle la presión para llegar a esa cifra de 140 a 77 fue de 3.5 antihipertensivos. Entonces vamos a terminar mezclando con alguna frecuencia con calcio antagonistas. Entonces no es que estén contraindicados, pero el uso per se del calcio antagonista no tiene un efecto nefroprotector importante. Ok, luego, lo otro, como les decía aquí, entonces, reducir la presión arterial es fundamental. Entonces, esto es juntando los datos de los ARA2, de los estudios de los ARA2, y ver la magnitud de la nefroprotección según la reducción de la presión arterial. Entonces, vea que si yo apenas bajo 1 milímetro de mercurio, el efecto nefroprotector es mínimo y no alcanza la significancia estadística. Pero si yo le logro bajar al menos hasta 7 milímetros de mercurio, ya voy a tener un 26% en el riesgo relativo de los desenlaces renales a favor del grupo tratado con ARA2. Entonces es fundamental bajarle la presión arterial. ¿Cuánto sería la cifra meta de presión arterial si yo tengo proteinuria? ¿Cuál sería la meta? Doc, me va a perdonar, pero el bateo yo diría que 140-90. Eso posiblemente, bueno, esa clase de hipertensión y metas de tratamiento lo van a ver con el doctor Arguedas en el segundo semestre, pero en general, personas con diabetes sin nefropatía, 140-90, 140-80 posiblemente. Con nefropatía, 130-80, ¿verdad? E incluso en algunas ocasiones cuando tienen proteinurias muy masivas, cuando tienen 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos de proteinuria, para poder bajarlos, va a haber que llegar a cifras tan bajas como hasta 120-80 de presión arterial. Entonces, la reducción de la presión arterial es fundamental para poder reducir la proteinuria y evitar la progresión de la enfermedad renal. Es más, desde el punto de vista de la enfermedad renal, probablemente cuando ya tienen estos grados de proteinuria, tiene mucho más impacto el control de la hipertensión que el mismo control de la hemoglobina glicosilada, que el control de la 1C. ¿Ok? Entonces, servirá darle terapia combinada. Entonces, si el ARA2 funciona, darle IECAS más ARA2 tendrá algún valor. Entonces, este es un estudio realizado para contestar esa pregunta. Entonces, el estudio se llama el estudio NEPHRON-B. Y esto es, entonces se está comparando losartán en monoterapia versus losartán más lisinopril. Y el desenlace primario es el mismo desenlace compuesto renal. Entonces, no hay un beneficio claro. Y el problema aquí con esta combinación es que nos aumenta el riesgo de lesión renal aguda. Entonces, vea cómo el riesgo de insuficiencia renal aguda es de 11% en el grupo tratado con losartán y placebo versus 18% cuando se combina IECAS con ARA2. Entonces, y también nos duplica el riesgo de hipercalemia. Entonces, si no tenemos un claro beneficio y tenemos un perjuicio en aumentar el riesgo de insuficiencia renal aguda o hipercalemia, entonces, obviamente no vale la pena darle terapia combinada de IECAS más ARA2. Con alguna frecuencia va a pasar, entonces vean lo que sucede. Entonces, vean, este es el riesgo residual. Entonces, esto es a 4 años de tratamiento y más o menos 4 años y medio. Entonces, este es el estudio renal que mencionamos hace un momento de losartán. Entonces, a 4 años, prácticamente el 50% de los pacientes en el grupo aún recibiendo tratamiento con losartán iban a tener el desenlace renal, o sea, o duplicación de creatinina o necesidad de terapia de sustitución renal o muerte. Y el grupo tratado con el estudio, el IDNT, el grupo tratado con losartán, el riesgo residual a 4 años y medio es prácticamente igual, cercano al 50%. Entonces, evidentemente el riesgo es muy alto a corto plazo. Entonces, ¿qué hacemos en aquellos pacientes que, digamos, tienen proteinuria? Pues entonces, pongámosle, por ejemplo, que tenían 1,5 gramos de proteinuria, 1500 miligramos de proteinuria. Le dimos la dosis alta del ARA2, ya sea 100 miligramos de losartán o 300 miligramos de irbesartán.
y la proteinuria lo logramos bajar de 1500 miligramos, ahorita tiene 800 miligramos de proteinuria. ¿Qué hacer como paso siguiente si estamos hablando de que combinarlo con un IECA? No nos va a funcionar. Entonces, aquí tenemos dos alternativas que han surgido recientemente. Uno es finerenone. Finerenone es un antagonista mineralocorticoide. Entonces, este es un medicamento similar a la espironolactona. La diferencia es que es un antagonista no esteroidal. Entonces, esto hace que su efecto fuera del receptor mineralocorticoide sea menor. Espironolactona, entonces, tiene el problema de que bloquea el receptor de andrógenos. Y al bloquear el receptor de andrógenos nos induce ginecomastia. Entonces, con esto, con finerenona, hacemos que el bloqueo sea más selectivo sobre el receptor mineralocorticoide y evitamos ginecomastia como efecto adverso. Entonces, este estudio, el estudio Fidelio, incluye pacientes que tenían tasa de filtración glomerular de menos de 60 cc por minuto con excreción urinaria albúmina de más de 30 miligramos por gramo. Entonces, estamos aquí, ¿ok? Estamos aquí en el estudio Fidelio. Y los pacientes ya tenían que estar utilizando de previo la dosis máxima tolerada de un IECA o un ARA2 por lo menos por 4 semanas y tenían que tener normocalemia, tenían que tener potasio en menos de 4.8. Y los pacientes se le autorizaron a recibir finerenone versus placebo. Y lo que se vio es que el riesgo del desenlace primario, que era falla renal, caídas de más de 40% en la tasa de filtración glomerular o muerte de origen renal, se redujo de manera significativa al agregarle finerenone. Y el desenlace secundario, que era cardiovascular, también se redujo de manera significativa. Entonces, el agregarle un antagonista mineralocorticoide en este contexto nos ayuda a reducir más la progresión hacia falla renal, ¿verdad? Y nos reduce también la presencia de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el problema con un antagonista mineralocorticoide en este contexto? Y es el riesgo de hipercalemia. Entonces, hipercalemia tan transitoria se presenta hasta en el 18% de los pacientes recibiendo finerenone. Esto obliga a reducir la dosis del medicamento. La dosis máxima del finerenone son 20 miligramos y la dosis baja son 10 miligramos. Entonces, esto obliga a interrumpir transitoriamente la administración de finerenone o reducir la dosis para evitar que progrese la hipercalemia. Entonces, ya hipercalemia tan severa que lleva a suspensión de tratamiento, en general es un 2%. Pero entonces vamos a tener que vigilar el potasio cuando vamos a agregar un antagonista mineralocorticoide a un paciente recibiendo ARA2. Finerenone se está introduciendo en el país a partir del segundo semestre de este año, vamos a tenerlo disponible. Entonces la pregunta aquí es, ¿podríamos extrapolar los mismos datos a espironolactona? Con espironolactona no tenemos estudios aleatorizados específicamente en nefropatía diabética, pero hay cohortes, hay reportes de casos y aparentemente el efecto es muy similar. Pero realmente el que tiene el estudio aleatorizado controlado termina siendo el finerenone. Ok. Y lo otro que podemos hacer diferente aquí, entonces, que mencionamos un poquito la semana pasada, es el uso de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, el uso de los inhibidores de SGLT2. Entonces, y aquí tenemos dos estudios de inhibidores de SGLT2 específicamente en pacientes que tienen nefropatía. Un primer estudio es este estudio, es el Credence, y esto incluye pacientes con tasa de filtración glomerular entre 30 y 90 cc por minuto, pero tenían que tener proteinuria de 300 a 5000 miligramos. Y tenían que estar utilizando IECAS o ARA2. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue el resultado que mostró? El desenlace es el mismo desenlace renal, enfermedad renal terminal, doblamiento de creatinina, muerte renal, pero aquí metieron muerte cardiovascular también. Y lo que se vio es que el grupo tratado con canagliflozina, 300, esto fueron 100 miligramos diarios, una reducción del 30% en el riesgo relativo de este desenlace. Entonces, reducción adicional a más allá del control glicémico. ¿Ok? Si nosotros quitamos la parte de muerte cardiovascular, porque ya mencionamos la semana pasada que estos medicamentos reducen muerte cardiovascular también, y dejamos nada más la parte renal para ver cómo se compara con la parte renal, también te presenta una reducción del 34% de enfermedad renal terminal, duplicación de creatinina o muerte renal. Este mismo desenlace visto con los ARA2 era 16 y 20%, con losartán 16 y irbesartán 20%. Y aquí lo estamos logrando reducir en un 34% con los inhibidores del SGLT2. Ya viendo cada uno de estos desenlaces por separados, entonces tenemos una reducción del doblamiento de creatinina, de la duplicación de creatinina,
Una reducción en la progresión hacia enfermedad renal terminal, hacia un estadio 5. Una reducción en la terapia de sustitución renal, aunque esto estrictamente hablando ya no alcanza la significancia estadística. Y al igual que en los estudios, el renal y el IDNT, no hay una reducción, no alcanzó significancia estadística en la reducción de mortalidad. Un segundo estudio es el estudio DAPA-CKD. Y aquí esto fue realizado con otro inhibidor del SGLT2, que fue dapagliflozina. Y aquí incluye, sí. Perdón que lo interrumpa. Entonces, el estudio Credence no, para muerte renal y muerte cardiovascular no es significativo. No alcanzó la significancia. ¿Este 34? Vamos a ver, ¿verdad? Vea que está aquí en muerte cardiovascular es una reducción del 22%, pero el intervalo en confianza toca el 1, ¿verdad? Y la P es no significativa. ¿Okay? Entonces, y muerte renal, eso es un análisis exploratorio nada más, pero el intervalo de confianza claramente supera el 1. Entonces, siendo muy estrictos, ¿verdad? Muy papistas en este caso, no alcanza la significancia estadística. Ah, ok, pero el 34% que vimos en la disminución del doblamiento de creatinina, muerte renal y progresión a enfermedad renal, o sea, sí es todo eso, aunque en ese no alcance la... Exacto, ¿verdad? Porque entonces, esto es un desenlace renal compuesto. Entonces, Okay. este compuesto se refiere a que el paciente, lo primero que haga el paciente sea enfermedad renal terminal, doblamiento de creatinina o muerte renal. Ok, gracias. Ok, entonces, el segundo estudio que les mencionaba es DAPA-CKD. Y DAPA-CKD fue realizado con otro inhibidor de SGLT2, que fue dapagliflozina. Y aquí incluye pacientes con y sin diabetes, con proteinuria, 200 a 5.000 miligramos de proteinuria, con un aclaramiento de creatinina de entre 25 y 75 cc por minuto. Pero vea que ya estamos aquí saliéndonos del ámbito de diabetes. De hecho, 66% de los pacientes del estudio tenían diabetes y obviamente 34% de los pacientes no tenían diabetes. Entonces, el tratamiento con 10 miligramos de dapagliflozina se asoció a una reducción del desenlace renal, del desenlace primario, de casi un 40%. Y este desenlace es una caída del 50% de la tasa de filtración glomerular, enfermedad renal terminal, muerte renal y también incluye otra vez muerte cardiovascular. Entonces, cuando nosotros vemos cada uno de los desenlaces por separado, vea que hay una reducción significativa en la posibilidad de una caída del 50% de la tasa de filtración glomerular. Hay una reducción significativa en la posibilidad de alcanzar enfermedad renal terminal, en requerimientos de diálisis, no una reducción significativa de muerte renal y tampoco en muerte cardiovascular, igual como fue en el estudio Credence. Les mencionaba que 66% tienen diabetes, pero el efecto fue idéntico entre pacientes con y sin diabetes. Entonces, por eso se habla de un efecto nefroprotector que es independientemente del control glicémico. ¿Okay? Pero tal vez el dato más importante que mostró DAPA-CKD es que hubo una reducción de mortalidad por cualquier causa. Entonces, y al final de cuentas, esto es lo que uno quiere, que el paciente no fallezca. Entonces, hay una reducción del 31% de mortalidad total, mortalidad por cualquier causa. Y vea que el número de eventos no fue tampoco tan poquito. Hubo 100 muertes en el grupo de dapagliflozina y 146 en el grupo tratado con placebo. Entonces, reduce no solo la progresión, sino que reduce el riesgo de mortalidad. Esto es un resumen, entonces, de los estudios de los inhibidores de SGLT2 en la parte de nefropatía. Estos fueron algunos de los estudios que mencionamos un poco la semana pasada en relación a estudios de desenlace cardiovascular. Cuando vemos los desenlaces renales en estos estudios cardiovasculares, hay una reducción de aparición de microalbuminuria, de duplicación de creatinina, de terapia de reemplazo renal. Y estos son los de estos estudios que mencionamos ahorita, el Credence y el DAPA-CKD. Y nuevamente tenemos una reducción de duplicación de creatinina, ¿verdad? Y tenemos una reducción también en los requerimientos de sustitución renal. Entonces, esto hace que están indicados para el tratamiento de nefropatía diabética con y sin diabetes. Y como mencionamos la semana pasada, si el paciente tiene diabetes y tiene albuminuria o tiene una tasa de filtración glomerular de menos de 60, claramente tienen indicación para el tratamiento de un inhibidor de SGLT2. Entonces, esta fue la gráfica que hace un momento les enseñé del riesgo residual con los ARA2. Entonces, alrededor de un 50% a 5 años. ¿Cómo luce esto hoy en día con todo el cambio en los esquemas de tratamiento, sabiendo cómo hay que tratar mejor la glucosa, cifras más estrictas de presión arterial y el agregarle un inhibidor de SGLT2?
Entonces, este es entonces el riesgo residual ahora en credence. 4 años después, bueno, 3 años y medio, un poquito menos, vea cómo pasamos de 50% alrededor de un 15%, una reducción significativa. Y el subgrupo de pacientes de DAPA-CKD con diabetes, vean cómo a un poquito menos de 3 años es menos del 10% el número total de eventos acumulados. Entonces, vean lo que hemos progresado en este tiempo, en el manejo, en estos últimos años, en el manejo de la nefropatía diabética. ¿Verdad? Entonces, definitivamente hay un progreso significativo y definitivamente hoy en día sabemos que son los IECAS o los ARA2, probablemente un antagonista mineralocorticoide y posiblemente el inhibidor de SGLT2, todos combinados entre sí. El problema con esto es que, como les mencionaba, hay un subgrupo de pacientes que tienen enfermedad renal crónica no albuminúrica. Entonces, esto no sabemos cómo tratarlo. Entonces, no hay estudios específicamente en pacientes que no tienen albuminuria. Lo que sabemos es que aquella persona que tiene una tasa de filtración glomerular de menos de 60 cc por minuto, su riesgo cardiovascular va a ser mayor. Entonces, en este contexto, el manejo se vuelve más enfocado hacia el manejo del riesgo cardiovascular. Entonces, hay que tratarle la presión arterial, hay que tratarle la dislipidemia y hay, por lo tanto, entonces, del algoritmo que vimos la semana pasada, se pueden tratar tanto con inhibidores de SGLT2 como con análogos de GLP-1, porque son los dos grupos terapéuticos que en este contexto reducen eventos cardiovasculares. Pero no hay que olvidarse el manejo de hipertensión y dislipidemia. Hay un estudio que se llama el estudio EMPA-KIDNEY. EMPA-KIDNEY se anunció hace como un mes, entonces esto es igual en pacientes con y sin diabetes, con empagliflozina, otro inhibidor de SGLT2, pero lo interesante es que incluye pacientes que no tenían proteinuria. Entonces incluye pacientes entre 20 y 60 cc por minuto de tasa de filtración glomerular, pero los pacientes entre 20 y 45 cc por minuto de tasa de filtración podían tener o no albuminuria. Entonces, hay un subgrupo de estos pacientes que no tienen albuminuria. Se dijo que el EMPA-KIDNEY hace un mes se anunció que dio resultados positivos, pero nosotros no tenemos para ahorita de resultados finales y no sabemos de este grupo en específico de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica sin albuminuria, qué está pasando con ello. Entonces, pero estos resultados los vamos a tener pronto, ¿verdad? Y nos puede dar una mejor luz de si en este contexto los inhibidores de SGLT2 también resultan más beneficiosos. ¿Ok? No sé, dudas, preguntas con respecto a nefropatía diabética o enfermedad renal crónica por diabetes. ¿Algún comentario? Bueno, entonces, ¿cuál sería el papel de los IECAS? ¿Qué pensarían ustedes? Ya que no hemos hablado de los IECAS. ¿Y qué han visto ustedes en el día a día? ¿Se trata con IECAS o no se trata con IECAS? Sí se usan los IECAS. Sí se usan, ¿verdad? ¿Y dónde está la evidencia? Digamos, lo único que mencionamos de IECAS fue que terapia combinada con IECAS no funcionaba. Ok, no existen estudios específicos de IECAS en el contexto de nefropatía diabética de diabetes tipo 2. Hay estudios de IECAS en nefropatía diabética de pacientes con diabetes tipo 1, ¿verdad? Sin embargo, dado que sus propiedades a nivel renal terminan siendo muy similares y los resultados de los IECAS en los pacientes con diabetes tipo 1 fueron positivos, ¿verdad? Y eran resultados muy similares, se consideran que son intercambiables, ¿verdad? Que son IECAS u ARA2. De hecho, cuando uno se va a las guías, hablan de cualquiera de los dos grupos terapéuticos. Entonces, realmente se pueden tratar con cualquiera de los dos. Si uno quisiera ser muy estricto, muy basado en la evidencia, entonces para diabetes tipo 1 debería ser IECAS primera elección y para pacientes con diabetes tipo 2 deberían ser los ARA2 la primera elección. Pero para efectos prácticos, probablemente no sean muy diferentes, ¿verdad? Lo que sí hay que tomar en cuenta es que no se deben combinar. Entonces, hace 20 años con alguna frecuencia se combinaba, pero hoy en día, no, con base en los resultados de NEFRON-D, no deberíamos combinar IECAS con ARA2. Con lo que sí podemos combinar, entonces, es con espironolactona o con finerenone, incluso eplerenona. Pero si vamos a combinar con alguno de estos, tenemos que vigilar de cerca el potasio para estos pacientes. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Dudas? Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a hablar de retinopatía. ¿Okay? Con retinopatía, entonces,
Hay algunos estudios de prevención de retinopatía. Entonces, por supuesto que ¿cuál es la medida preventiva principal para desarrollar nefropatía? Lo básico. Para evitar desarrollar retinopatía. ¿Cuál es la medida preventiva principal? Tener un buen control glicémico. Por supuesto, ahora control glicémico. Con el control glicémico justamente lo que queremos es evitar la aparición de retinopatía. ¿Ok? Sin embargo, ha habido algunos intentos de algunos estudios de algunas moléculas para tratar de ver si agregándole algo más allá del control glicémico logramos evitar la aparición de retinopatía. Entonces, ese es el estudio DIRECT. Esto se lee así. Esta es una escala de un estudio clásico de retinopatía de los 70s y los 80s, que es el ETDRS. Entonces, esto es Early Treatment in Diabetes Retinopathy Study. ¿Okay? Entonces, esta escala, con base a los hallazgos en el fondo de ojo, se le asigna un puntaje. Y cada puntaje de estos corresponde a un paso. ¿Ok? Entonces, hacia el lado derecho, si nosotros tenemos que va avanzando pasos, quiere decir que va progresando la retinopatía. Si estamos aquí en el centro, en 0, es porque no hay cambios, ¿verdad? Y si vamos hacia la izquierda, es porque vamos regresando la retinopatía. ¿Ok? Entonces, este es un estudio donde se trataron los pacientes con ARA2 con candesartán comparado contra placebo. Entonces, él se llama el programa DIRECT. Y el programa DIRECT tenemos 3 subestudios. El 1 o el 2 se refiere a qué tipo de diabetes. Tenemos diabetes tipo 1 y tenemos diabetes tipo 2. Prevent es prevención primaria. O sea, pacientes que no tienen retinopatía, el darles, ¿verdad?, candesartán en diabetes tipo 1 si previene la aparición o no. Y aquí lo que podemos ver es que aparentemente, ¿verdad? Vean que las barras anaranjadas quedaron es más grande en el 0, o sea, se quedaron sin retinopatía. Y las barras blancas que son placebo, con el pasar del tiempo, entonces hay más en estadios mayores de retinopatía. O sea, aparentemente, ¿verdad?, el tratamiento con ARA2 en este contexto nos previene, ¿okay?, la aparición de retinopatía. En pacientes diabéticos tipo 1 que ya tenían retinopatía, entonces es el PROTECT. Y aquí sí vamos a tener hacia la izquierda, porque al ya tener podemos lograr algún grado de reversión. Y aquí lo que podemos ver es que la tendencia en general, las barras anaranjadas de candesartán son mayores hacia el lado izquierdo de la gráfica, o sea, logra un poco más de reversión. Y los pacientes que recibieron placebo tienden a estar más hacia el lado derecho, o sea, hacia más de progresión. Lo mismo sucede en pacientes tipo 2. Entonces, en pacientes con diabetes tipo 2 que ya tenían retinopatía, vemos cómo los del lado izquierdo, o sea, los de regresión de retinopatía tienden a ser más con candesartán. En cambio, los de progresión de retinopatía tienden a ser más con placebo. Entonces, ese es el estudio más grande que existe con ARA2 en el contexto de pacientes que tienen retinopatía y aparentemente algo ayuda. Entonces, esto de alguna forma podría contribuir a que la escogencia, el antihipertensivo, ¿verdad? Si yo tengo que darles tratamiento antihipertensivo, probablemente la primera elección termina siendo un ARA2 en el contexto de pacientes que tienen retinopatía. No están aprobados para darlos como tratamiento en pacientes de prevención primaria normotensos, igual como sucede en nefropatía, ¿verdad? Entonces no existe esa indicación, pero si está hipertenso y tengo que darle tratamiento, podría favorecer el uso de los ARA2. Ok. El tratamiento principal hoy en día sigue siendo fotocoagulación con láser. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual la fotocoagulación con láser funciona en retinopatía diabética? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué le damos láser? ¿Alguien se ha cuestionado eso alguna vez? ¿Cuál es el razonamiento? Es porque normalmente genera isquemia, ¿no? ¿Quién induce isquemia? ¿La retinopatía o el láser? No, el láser. No, al revés, mejoramos la isquemia. ¿Ok? Entonces, dentro de los eventos fisiopatológicos que llevan a la inducción, a la progresión de la retinopatía,
es que vamos a tener isquemia retiniana. Donde hay isquemia retiniana, se produce la liberación de factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, del VEGF, ¿verdad? Y donde nosotros tenemos la liberación del VEGF, entonces esto nos lleva a neovascularización, y al haber neovascularización que es errático, esta neovascularización eventualmente produce retracción de la retina y nos lleva al desprendimiento de retina. También el VEGF nos produce aumento de la permeabilidad vascular, y eso nos produce edema macular con los trastornos visuales asociados, y nos traduce también a la fuga de las proteínas hacia la retina. Entonces, si el evento que desencadena la liberación del VEGF termina siendo isquemia, donde nosotros hacemos fotocoagulación con láser, entonces esta fotocoagulación, el láser lo que hace es inducir muerte neuronal. Entonces, al producir muerte neuronal, a pesar de haber isquemia, no hay nadie quien lo sense para producir liberación del VEGF. Entonces, más bien reducimos la isquemia retiniana y por eso es que funciona. ¿Okay? Pero si nosotros inducimos muerte neuronal, ¿qué va a pasar con la visión? Puede Se haber mantiene. una disminución Una disminución de la agudeza. No es tanto la agudeza porque usualmente la fotocoagulación no se hace directamente en la mácula densa, que es donde está la mayor sensibilidad, sino que No es una Ajá, perdón. no, sí, iba a decir que no es que era que disminuía como la visión, pero a nivel periférico más que todo. Exactamente, disminuye los campos visuales, ¿verdad? Entonces, no es la agudeza visual, pero sí los campos visuales. Entonces, eso hace que la fotocoagulación con láser no esté indicado en cualquier grado de retinopatía, sino que está indicado sobre todo para retinopatía proliferativa. Entonces, ya cuando tenemos neovascularización, y lo que queremos con esto es evitar que la neovascularización nos haga desprendimiento de retina. Y si hace desprendimiento de retina, realmente la recuperación realmente es muy poca. Puede estar indicado cuando hay edema macular, con el fin de disminuir el edema macular, aunque hoy en día se considera que esto es secundario a otras terapias médicas que vamos a ver en un momento. Y también está indicado para retinopatía no proliferativa severa, con el fin de evitar la progresión hacia severa y desprendimiento de retina. Entonces, el beneficio es que claramente el riesgo de ceguera disminuye. ¿Okay? El riesgo es que disminuye los campos visuales periféricos. Una de las consideraciones aquí es si estos pacientes pueden recibir aspirina o no por el riesgo de conversión y hacer hemorragia vítrea. Y realmente no hay mayor problema, entonces los pacientes, si tienen indicación de uso de aspirina, hay que darles aspirina, no hay por qué suspenderlo. Y hay que tomar en cuenta que hay condiciones clínicas donde va a empeorar la retinopatía. Por ejemplo, ¿en qué condiciones? Que por eso podría indicarse dar tratamiento preventivo, sabiendo que puede haber deterioro. El clásico, ¿cuál sería? Embarazo, ¿verdad? Entonces acuérdense que el mismo embarazo en la placenta se libera factor de crecimiento derivados del endotelio vascular y ahí de manera preventiva, si la paciente tiene una retinopatía severa, se le puede dar tratamiento con láser desde previo al embarazo o durante el primer trimestre del embarazo para que no progrese. También se ha visto que el control glicémico muy rápido puede producir un empeoramiento transitorio de la retinopatía, pero que a largo plazo el riesgo de ceguera es menor. Entonces el empeoramiento tiende a ser muy transitorio y a largo plazo se mantienen los beneficios. Entonces, estas son las indicaciones. Ajá, sí. Perdón, entonces, en embarazo la indicación solamente que ya la mujer tenga retinopatía para realizarle la fotocoagulación antes. Sí, pero tiene que tener retinopatía, no se hace de manera preventiva, ¿verdad? Tiene que tener retinopatía. Ok, gracias. Ok. Entonces, estas son las indicaciones, por lo tanto, para fotocoagulación con láser. Pero le mencionaba que existe tratamiento médico. Entonces, uno de los datos que aparentemente ha sido más consistentes es en relación a fibratos. Entonces, este estudio FIELD es un estudio de fenofibrato en específicamente personas que tienen diabetes. Es un estudio aleatorizado, doble ciego controlado. El desenlace primario, lo que querían evaluar en el estudio era cardiovascular. Sin embargo, se dieron cuenta que el grupo tratado con fenofibrato comparado contra placebo hacían menos edema macular y hacían menos retinopatía proliferativa, ¿verdad? Entonces, el estudio básicamente es australiano y llevó a que en Australia se aprobara fenofibrato para prevención y tratamiento de retinopatía diabética. Posteriormente, hay un estudio que mencionamos también rápidamente la semana pasada, que es el estudio ACCORD, que esto era un estudio también de control glicémico, pero tenían dos ramas adicionales. Una rama era tratamiento de hipertensión y otra rama era lípidos. Y en la rama de lípidos, todos recibían simvastatina, una estatina,
Y luego a la mitad se le agregó placebo y a la otra mitad se le agregó terapia combinada con fenofibrato. O sea, era simvastatina más placebo versus simvastatina más fenofibrato en la rama lipídica. Y lo que vieron es que en la rama lipídica, el grupo de tratamiento de fenofibrato más simvastatina se asoció a una disminución del 40% en la progresión de retinopatía. ¿Ok? En cambio, en la rama de control glicémico hubo una mejoría, pero en la rama de control de hipertensión no hubo diferencia desde el punto de vista de desenlaces oculares. Entonces, son dos estudios grandes diferentes que han mostrado beneficios de fenofibrato en prevención de progresión de la retinopatía diabética. Ok. Y el otro tratamiento médico que existe son diferentes diferentes fármacos que bloquean el receptor del VEGF. Entonces, al bloquear esos receptores, podemos tener una mejoría en toda esta cascada fisiopatológica que hablamos hace un momento. Y aquí se puede lograr mediante diferentes fármacos. Entonces, tenemos 3 que se han utilizado en estos. Tenemos anticuerpos monoclonales como bevacizumab y ranibizumab. Esos son anticuerpos monoclonales que bloquean específicamente el VEGF. Y aflibercept, ¿verdad? Que es una molécula que bloquea más selectivamente el receptor. Y esto es la escala visual esto es la tabla de Snellen con la escala visual. Entonces, ¿cuánto hay mejoría de la escala en la agudeza visual? Y esto es específicamente para pacientes que tienen edema macular. Y lo que se vio es que el tratamiento, digamos, en total a 2 años, el tratamiento con los 3 que bloquean el VEGF, vamos a tener una mejoría en la agudeza visual. Pero comparando directamente entre ellos 3, el que produce mayor mejoría es el aflibercept, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene edema macular, tiene indicación para tratamiento con un anti-VEGF. ¿Okay? ¿Cómo podemos identificar al paciente que tiene edema macular? Primero que todo, edema macular se presenta hasta en el 5% de las personas que tienen diabetes. Entonces, es algo que es relativamente común. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Qué pensarían ustedes? Fondo de ojo. Se podrá ver por fondo de ojo. Daniela, ¿qué piensas ya que abrió el micrófono? Es que iba a decir que, bueno, que el fondo de ojo, pero también hay otro estudio que es el OCT, que he visto que se lo mandan a los pacientes de diabetes mellitus con larga data, pero no sabía si estaba correcto. Ok, pero sin embargo, a ver, OCT es una tomografía de coherencia óptica, entonces efectivamente es la forma de diagnosticar, pero no podemos mandarle OCT a todos los pacientes que tienen diabetes. Fondo de ojo no sirve. No podemos ver no podemos ver con un fondo de ojo hecho por nosotros edema macular. Entonces, podríamos suponer si vemos exudado cerca de la mácula, pero no podemos ver el edema macular como tal. Entonces, ¿cuándo lo sospechamos para mandárselo al oftalmólogo y que sea el que indique el OCT? ¿Cuándo podríamos sospechar que hay edema macular? Puede ser cuando el paciente ya refiera que está viendo mal, tal vez. Si tiene trastornos en la agudeza visual, ¿verdad? Con glicemias normales. Entonces, si yo tengo visión borrosa y tengo una glicemia en 400, eso yo lo puedo explicar por la hiperglicemia. Pero si yo tengo visión borrosa y tengo una glicemia en 140, ¿verdad? No le puedo echar la culpa a la hiperglicemia del trastorno de la agudeza visual. Entonces, esto es fundamental porque hay que referirlo rápidamente al oftalmólogo. Porque lo que han visto en ellos, esto no le presenté la gráfica, pero hay estudios que indican que a mayor tiempo de evolución del edema macular, peor la respuesta ante estas terapias. Entonces, a pesar de que por OCT podemos ver una reducción en el grosor de la mácula, una disminución del edema, ¿verdad? El problema es que ya clínicamente no recupera la agudeza visual. Entonces, entre más tiempo pase, menos la posibilidad de recuperación de la agudeza visual. Entonces, eso es crítico, ¿verdad? Hay que aprender a identificar al paciente rápidamente para referirlo rápidamente al oftalmólogo, ¿verdad? Y si ustedes le ponen ahí, digamos, que la razón de la referencia es observación por edema macular, el oftalmólogo no le va a dar una cita a 1 año a este paciente, lo va a ver pronto, ¿verdad? Porque ellos también saben que esto es crítico para poder lograr recuperación de la agudeza visual de los pacientes. ¿Quedamos claros con edema macular?
Sí, doctor. Ok. Ok. ¿Algún comentario con respecto a retinopatía antes de seguir con neuropatía? Ok. Con neuropatía, entonces, el problema fundamental con la neuropatía tiene que ver con el dolor. Cuando nosotros tenemos neuropatía sensitiva, ¿verdad? Predominantemente sensitiva, que es el dolor. Entonces, si nosotros le producimos alivio al dolor, mejoramos calidad de vida del paciente, los índices de actividad física, mejora el sueño, mejora la vitalidad. ¿Ok? Entonces, y podemos tener efectos indirectos a través de la mejoría de depresión, ansiedad, sueño. Entonces, nadie le gusta estar con dolor. Entonces, no uno mejora el dolor, el estado de ánimo también tiende a mejorar. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta las dosis de los medicamentos que hay que utilizar, ¿verdad? Y hay que llegar a dosis adecuadas. Ya vamos a hablar de eso. Y luego, para ver la respuesta terapéutica, deberíamos tratar de por lo menos 2 a 4 semanas con las dosis adecuadas para ver si realmente hay alivio de dolor. Entonces, ¿cuáles son los fármacos indicados para tratamiento de neuropatía diabética? Tenemos los clásicos como los antidepresivos tricíclicos. Amitriptilina es uno de los que más se utiliza, pero vean las dosis, es de 50 a 150 miligramos diarios. Y con alguna frecuencia amitriptilina se usa en el día a día entre 10 y 20 miligramos. Entonces, vea que no estamos ni cerca de la dosis mínima terapéutica. Imipramina es el otro que nosotros tenemos aquí. Deberíamos utilizar entre 25 y 150 miligramos diarios. Podemos tener inhibidor de recaptura de serotonina. Aquí no está fluoxetina. Hay algunos estudios con paroxetina y citalopram. Inhibidor de recaptura de norepinefrina y serotonina, como de duloxetina, pero 60 miligramos diarios. Anticonvulsivantes, entonces tenemos los gabapentinoides como gabapentina, que se usa entre 300 y 1200 TID. Y pregabalina entre 50 y 150 TID también. O carbamazepina hasta 200 miligramos cada 6 horas. Opioides eventualmente, capsaicina en algún momento podría tener algo, y Botox. El problema con esto son los efectos adversos. Entonces, cuando nosotros empezamos a escalar la dosis, prácticamente todos producen somnolencia, que termina siendo lo más común. En cuanto a los tricíclicos, entonces son los síntomas extrapiramidales. Entonces vamos a tener estreñimiento, vamos a tener mareos, resequedad de boca, taquicardia, retención aguda de orina. En cuanto a los anticonvulsivantes, vamos a tener mareo, confusión, edema, puede dar un poco de aumento de peso con pregabalina. Entonces el problema empieza a ser cuando empezamos a subir la dosis. Y lo otro aquí es entonces, es el balance de cuántos hay que tratar para producir alivio del dolor y cuántos, ¿verdad? Por cada cuántos que tratamos hay un evento adverso. Entonces, con los antidepresivos tricíclicos no es que no funcionan a las dosis terapéuticas como debe ser. Vea que el número necesario para tratar es de alrededor de entre 1 y 3. O sea, por cada 3 pacientes que yo trate, voy a tener al menos 1 con alivio del dolor. Pero el número necesario para dañar es entre 2 y 17. O sea, por cada 2 pacientes que trate, uno de los 2 va a tener efectos adversos de los tricíclicos. Duloxetina, el número necesario para tratar es alrededor de 5, el número necesario para dañar es como 15. Anticonvulsivantes tradicionales como carbamazepina, el número necesario para tratar es de 2 a 3, el número necesario para dañar de 2 a 3, o sea, empatado. Los nuevos tipo pregabalina y gabapentina, número necesario para tratar de alrededor de 3, número necesario para dañar de alrededor de 26. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, cuando nosotros vemos la eficacia, no es muy diferente entre ellos. O sea, todos son más o menos igual de eficaces, que andan alrededor de 2 a 3 el número necesario para tratar. La diferencia está en eventos adversos, que algunos son mejores tolerados que otros, ¿verdad? Y tienden a ser mejor tolerados los anticonvulsivantes nuevos. Entonces, gabapentina o pregabalina. Contraindicaciones, entonces glaucoma o hipotensión postural o enfermedad cardiovascular, deberíamos evitar los antidepresivos tricíclicos. En enfermedad hepática, evitar duloxetina. Si el paciente hace edema, evitar pregabalina y gabapentina. Si el paciente tiene inestabilidad postural, evitar entonces los tricíclicos. Y si el paciente viene aumentando de peso, evitar pregabalina, gabapentina y los tricíclicos. Duloxetina y pregabalina son los más nuevos y son los más costosos de estos. Ok. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a las guías internacionales, vean cómo, digamos, vean lo conflicto que es esto. Y esto se debe a que los estudios, desgraciadamente, de estos medicamentos en neuropatía no son de la mejor calidad.
Entonces, revisando la misma evidencia, diferentes revisiones sistemáticas han llegado a diferentes conclusiones. Consideran de buena evidencia lo que está en verde, amarillo, ¿verdad? Mala evidencia y rojo no funciona. Entonces, vea cómo duloxetina, ¿verdad? Duloxetina y pregabalina son los que posiblemente tienen más en verde. Los tricíclicos, algunos dicen que no funciona, otros dicen que sí funciona. Gabapentina, algunos dicen que no funciona, otros dicen que sí funciona. Estos bloqueadores de canales de sodio, carbamazepina, entonces en general dicen que no funciona. Tramadol, algunos dicen que no funciona, otros que sí funciona. Pero al final de cuentas termina siendo duloxetina, algunos otros antidepresivos tipo venlafaxina y pregabalina. Y para enredar esto un poquito más, hay diferentes guías de tratamiento. Las guías de la Asociación Americana de Diabetes, las guías de la Federación Internacional de Diabetes, la Academia Americana de Neurología, la Sociedad Canadiense de Diabetes y la Sociedad Alemana de Diabetes. Y el número se refiere a quiénes son los de la primera línea. Entonces, vean que en general recomiendan en primera línea de tratamiento pregabalina. Luego, la Asociación Americana de Diabetes también permite utilizar también de primera línea gabapentina, venlafaxina, duloxetina, antidepresivos tricíclicos. Estos, excepto venlafaxina, también para la IDF. La Academia Americana de Neurología solo habla de pregabalina como primera línea de tratamiento. Y las guías alemanas son muy similares a los de la IDF. ¿Okay? En segunda línea de tratamiento, opioides. ¿Okay? En general, y aquí Diabetes Canadá y Academia Americana de Neurología, los otros agentes tipo tricíclicos, duloxetina, gabapentina, en general. ¿Ok? Y luego, no recomendados en general, hoy en día lidocaína, entonces no se recomienda como tratamiento. Capsaicina, la mayoría no lo recomienda como tratamiento. Los bloqueadores de canales de sodio, la mayoría no lo recomienda como tratamiento. Entonces, oxcarbamazepina no sería una buena opción. Y esto es interesante. Este es ácido alfa lipoico que nosotros tenemos en el país. Y el ácido alfa lipoico es un ácido graso esencial de la pared, de la membrana, de la mielina de las neuronas. Entonces, aparentemente el tratamiento con ácido alfa lipoico puede mejorar de alguna forma. Pero se ha visto que con el ácido alfa lipoico sirve sobre todo para síntomas, no dolor, sino parestesias. Cuando tienen disestesias, parestesias tienden a funcionar mejor a cuando tienen dolor. Entonces, específicamente, las guías alemanas y las guías de la IDF hablan que para pacientes con síntomas negativos, o sea, síntomas más de hipoestesia y parestesias, ácido alfa lipoico podría funcionar, pero ya si tienen dolor, ácido alfa lipoico no es del todo tan efectivo. Ok. Nuevamente, eso es otra gráfica para ver los números necesarios para tratar. Entonces, realmente el tamaño del círculo se refiere a la cantidad de pacientes evaluados en los estudios clínicos y vea cómo pregabalina tiende a ser el mejor estudiado, los duloxetina, el segundo grupo, que mejor estudiado recientemente. Ok. Por otro lado, cuando ustedes empiezan a tratar a estos pacientes, se van a dar cuenta que desgraciadamente la respuesta terapéutica muchas veces no es la que uno quisiera, no es tan buena como uno quisiera. Entonces, cuando les dan monoterapia, a pesar de alcanzar la dosis recomendada, persisten con dolor. Y este estudio lo que comprueba es la eficacia de terapia combinada. Entonces, aquí está placebo, ¿ok? Esto es pregabalina monoterapia, esto es imipramina, un tricíclico en monoterapia, y esto es la combinación. Entonces, vean cómo, comparado con cada uno por separado, en la escala de síntomas de dolor mejora significativamente cuando nosotros combinamos, ¿verdad?, la terapia versus monoterapia. Por supuesto que cuando combinamos, el riesgo de efectos adversos también es mayor. Entonces, aquí la recomendación es empecemos con uno, ¿verdad? Casi que cualquiera de estos de los que están en primera línea de tratamiento, si no funciona uno, le puedo hacer un intento de si no tiene respuesta del todo, le hago un switch. Entonces, por ejemplo, empecé con pregabalina, no funcionó, entonces le hago un switch y le doy duloxetina, ¿ok? Pero si al darle pregabalina hubo una mejoría parcial del dolor, pero no lo suficiente, entonces al rato más que hacerle switch, probablemente lo que va a hacer es combinarlo, por ejemplo, con un antidepresivo tricíclico, que podría tener alguna eficacia en cuanto a la combinación. Pero si no tuvo nada de alivio del dolor, no vale la pena combinar, sino que si no tuvo nada de alivio del dolor, le cambio el fármaco, ¿verdad? Y si tiene una respuesta parcial al segundo fármaco, entonces ahí sí lo combino con otro fármaco como tal.
Obviamente no puedo combinar dos de la misma familia, ¿verdad? Entonces no puedo combinar amitriptilina con imipramina, sino que la idea es combinar familias diferentes. ¿Ok? Algunas consideraciones adicionales en cuanto a neuropatía, y es que no modifica la historia natural de la enfermedad. Entonces, el dolor es autolimitado. Usualmente el dolor dura un par de años, pero luego lo que sucede es que hay muerte neuronal y lo que va a quedar más bien es anestesia o hipoestesia en el pie. Y ahí es cuando viene la fase peligrosa, porque a pesar de que el paciente no siente dolor, es cuando empieza a aumentar la posibilidad de ulceraciones y amputaciones. Lo otro que se ha visto que mejora el dolor neuropático es evitar las hiperglicemias y evitar la variabilidad, que no esté en un sube y baje el control glicémico. Entonces, la mejoría del control glicémico se asocia también a una mejoría del dolor. Y luego vamos a tener neuropatía autonómica que se puede manifestar como gastroparesia o disfunción eréctil. Si tengo gastroparesia, le puedo dar prokinéticos, entonces le puedo dar metoclopramida, eritromicina, cisapride. Si tiene disfunción eréctil, entonces eso se maneja con los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, como se vio en otras clases. ¿Ok? ¿Dudas con neuropatía? ¿Algún comentario con neuropatía diabética? ¿O con las complicaciones microvasculares en general? Creo que todo claro, doctor. Ok. Bueno, vamos a hablar rápidamente de enfermedad cardiovascular. Realmente no nos vamos a meter mucho en enfermedad cardiovascular ni específicamente porque en el segundo semestre vamos a tener clases de enfermedad cardiovascular. En relación a enfermedad cardiovascular, entonces básicamente aquí no hay un manejo muy diferente en las personas que tienen diabetes a como si no tuvieran diabetes. Entonces tenemos que tener un manejo óptimo de hipertensión arterial. Ya hablamos un poco que la meta inicial para la mayoría va a ser 140-90, pero los pacientes de un poco más de riesgo, incluyendo los de prevención secundaria, probablemente vamos a tener que llevar a menos de 130-80 de presión arterial. Manejo de lípidos, la meta para el grueso de la población va a ser un LDL menos de 100. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente clase algunas excepciones para algunas personas con diabetes en mayor riesgo. Y vamos a ver quiénes son los candidatos a terapias con estatinas. Y luego, los antiagregantes plaquetarios en prevención secundaria, por supuesto que sí. En prevención primaria, cada vez menos. Entonces, hoy en día la indicación de antiagregantes plaquetarios es en pacientes en prevención primaria, ¿verdad? En hombres de más de 50 y mujeres de más de 60 con muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, tiene que ser pacientes con múltiples factores de riesgo, hipertensión además, o posiblemente tabaquismo activo y enfermedad renal crónica, por ejemplo. Entonces, estos sí los confieren muy alto riesgo. De lo contrario, los estudios más recientes nos indican que los antiagregantes en prevención primaria no nos hace mayor cosa. Y ahorita les voy a presentar un metaanálisis. En cuanto a enfermedad arterial periférica, se considera que la enfermedad arterial periférica es un equivalente de alto riesgo cardiovascular. Entonces, la meta de presión arterial y lípidos es igual como si el paciente hubiera tenido un infarto agudo o miocardio. El manejo en cuanto entonces, a prevención de riesgo cardiovascular es muy similar a prevención secundaria cardiovascular. Desde el punto de vista de claudicación intermitente para el manejo del dolor por claudicación intermitente, pentoxifilina hoy en día sabemos que no funciona. Cilostazol es muy controversial. Cilostazol igual es un inhibidor de fosfodiesterasa y algunos estudios muestran que cuando se hacen las pruebas, por ejemplo, cuando se pone el paciente a caminar en banda, logra aumentar el tiempo o la distancia caminada antes de tener claudicación aproximadamente entre 50 y 100 metros, ¿verdad? Pero no todos los estudios replican el mismo hallazgo. Nosotros durante mucho tiempo no tuvimos cilostazol en el país y pronto vamos a tenerlo nuevamente. Hay estudios interesantes con IECAS y ese es el estudio HOPE. El estudio HOPE mostró que pacientes que tenían enfermedad aterosclerótica establecida, entonces definido por enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica e incluso aterosclerosis de las arterias renales, aun cuando estén normotensos, el recibir un IECA en ese contexto disminuye el riesgo de mortalidad. Entonces, el estudio fue realizado con 10 miligramos diarios de ramipril. Y hay algunos estudios que sugieren que en este contexto también disminuye la posibilidad de isquemia crítica y amputaciones. Entonces, posiblemente si tienes enfermedad arterial periférica establecida, aún estando normotenso, debería estar recibiendo un IECA. Y un dato interesante es que estos pacientes a veces se llevan a sala de operaciones de revascularización. Y hay un estudio holandés que comparaban pacientes a los que se les dio estatinas preoperatoriamente para revascularizar versus a los que no se les dio estatinas. Y se vio
que la estatina, al menos 4 semanas antes de la cirugía, disminuía el riesgo de mortalidad perioperatoria, o sea, la posibilidad de muerte súbita perioperatoria disminuía. Y esto es básicamente porque lo que hace es estabilizar la placa aterosclerótica y con toda la injuria de la cirugía y todo, con todo el proceso inflamatorio agudo, sabemos que eso puede llevar a la inestabilidad de la placa y entonces la estatina nos ayuda a tener mayor estabilidad de la placa con el fin de evitar complicaciones posteriores a la revascularización. ¿Ok? La intervención multifactorial, al final de cuentas, es lo que tenemos que tratar de hacer. Y el mejor modelo de la intervención multifactorial es este estudio, que es el estudio Steno-2. Entonces, es un estudio ya hace tiempo, pero realmente es de los mejores diseñados. Estos son pacientes que tenían con diabetes tipo 2 y microalbuminuria. Y los pacientes se aleatorizaban a una meta más intensiva en todo. Presión arterial, lípidos y glucosa. Entonces, la meta de glucosa era, digamos, en el grupo de tratamiento intensivo versus el convencional. El intensivo era llevar a 6.5 de glucosa, el convencional 7. Colesterol total 175 en intensivo, 200 en el convencional. Triglicéridos menos de 150 en intensivo, menos de 200 en el convencional. Presión sistólica menos de 130 en intensivo, menos de 140 en el convencional. Y diastólica menos de 80 en el intensivo y menos de 90 en el convencional. Entonces vea que las diferencias en las metas no eran tan dramáticas, ¿verdad? Era un poco más estricto. Y lo que se vio fue que había una reducción significativa de todas las complicaciones microvasculares. Nefropatía, retinopatía, neuropatía autonómica. Pero tal vez lo más importante es, ¿verdad? Desde el punto de vista de complicaciones cardiovasculares, también una reducción del 50%. El estudio inicialmente publicado en New England fue a 8 años de seguimiento. Y luego tenemos los estudios a 20 años de seguimiento. En los estudios de 8 años de seguimiento, esta reducción del 50% se traducía en un número necesario de tratar de apenas 4. O sea, por cada 4 pacientes que yo trate y llegan a una meta más estricta en glucosa, lípidos y presión arterial, voy a evitar un evento cardiovascular. Como les decía, el estudio de 20 años de seguimiento muestra que los pacientes en el grupo intensivo, en promedio lo que hicimos fue aumentarle 8 años la esperanza de vida comparado con el grupo convencional. Entonces, no es solo menos complicaciones, sino menos mortalidad en general. Entonces, prolongando la esperanza de vida por hasta 8 años más de sobrevida en el grupo tratado de manera intensiva. ¿Ok? Y este es el metaanálisis que le mencionaba sobre aspirina, donde si nosotros vemos aspirina en prevención primaria, ¿verdad? Y mortalidad, la reducción es no significativa. Por eso es que hoy en día no se usa aspirina en prevención primaria, a menos de que sean de muy alto riesgo cardiovascular. Prevención secundaria, totalmente indicado, ¿verdad? Pero no en prevención primaria. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario de la clase en general? ¿Algún comentario en general, tanto la parte microvascular como la parte cardiovascular? No, doctor, todo claro. Ok. Bueno, entonces voy a parar esta grabación.